aclaro que la Ceci está, le aclaro que Cecilia Moreno, que es nuestra invitada de hoy, ella es una activista feminista que ha estado involucrada desde hace mucho tiempo en la lucha feminista y que hoy día está cursando un doctorado en Barcelona, y ella ha tenido la amabilidad infinita de conectarse desde ese lugar donde hoy día son 5 horas más. Así que eso. Primero que todo, Ceci, ahora sí, formalmente bienvenida al programa. Muchas gracias por hacer este esfuerzo. Bueno, no, gracias a ti, gracias a la Tansi que hizo todas estas gestiones técnicas, que a pesar de estos 25 minutos donde no nos podíamos conectar, tuvo una paciencia infinita como para que lo lográramos. Bueno, agradecerte la invitación a ti, aunque igual tengo que reconocer, la voy a tirar al tiro, porque ya que era un programa que tú me dijiste que se podía tener como honestidad radical con lo que era una misma. Reconocer que no Lo que quieras. entiendo por qué me invitaste a mí. Digo, me parece que no soy ni una intelectual, ni soy famosa, ni nada, así que no creo que haya convocado a mucha gente, pero nada, soy feminista y eso cruza mi forma como de ver el mundo, de orientar mis energías, tanto de gastarlas como de cuidarlas, de vincularme, de relacionarme y nada. Pido un poco de disculpas si soy incoherente, porque son acá las 2:24 de la mañana. De hecho, tuve que hacer un poco de previa. Me junté con una amiga antes, porque nada, son las 2:24 y nada, porque igual también es un día que uno también la atraviesa emocionalmente. El 11 de septiembre siempre es un día, al menos para mí, especial, difícil, emocionalmente comprometido. Entonces, nada, agradecer, disculpen la incoherencia, los síndromes, no sé, no entiendo. Espero estar a la altura de las preguntas de este programa y no, nada, eso, estoy acá. Ya. Bueno, eso. Dos cosas, Ceci, como súper, como para aclarar el contexto. Lo primero es que no hay que estar a ninguna altura, porque nosotros no pretendemos tener ninguna altura. Ojalá estemos lo más en la tierra posible conversando. Y yo te puedo dar una justificación del equipo y personal de por qué decidimos conversar contigo, y tiene que ver básicamente, te voy a contar algo muy personal. A mí, una de las personas que me enseñó feminismo eres tú. O sea, yo me acuerdo de Ay, verte no sabía. de verte en programas y cosas, y entonces yo sé que esto que te voy a decir tal vez no te va a gustar tanto, pero cuando me preguntaban quién es la Cecilia Moreno, gente quizás más joven que no te conoce, yo le decía, a mi juicio es una de las feministas más brillantes de la generación 2011. Eh, para partir Eh, ah, un bueno, poquito como dale. para hacer contexto, Cecilia, me gustaría preguntarte de qué modo tú llegaste al feminismo, o el feminismo llegó a ti, esa perspectiva, esa manera de mirar el mundo, te fue como resultando interesante, o se te cruzó, etcétera. Uy, no sé, como que desde chica sentí como que no me parecía justo que ser mujer significara, no sé, que el estímulo a la curiosidad, por ejemplo, que es algo que quizás no se habla tanto, pero que es algo muy importante, no sé, estaba muy sesgado de género. De chica me pareció como incómodo, no sé, ver a mis compañeras de curso como súper sufriendo por unos chiquillos que tenían sus proyectos propios. Me pareció incómodo que no pudiésemos tener un proyecto propio. En ese entonces, cuando era más chica, tenía como una versión mucho más liberal del feminismo. Entonces era mucho más del feminismo liberal, pero yo ya veía como desigualdad. Obviamente ahora veo otras cosas que me parecen más interesantes, que tienen más que ver con construir mundos alternativos más que suavizar este. Pero fueron esas cosas las que me empezaron a hacer ruido, como era chica y iba en un colegio, además iba en un colegio de puras mujeres, de monjas, que creo que hicieron muy mal su trabajo porque por algo estoy acá. Acá no en Barcelona, sino acá en esta posición, digamos, como en esta posición crítica respecto de, no sé, el patriarcado capitalista, supremacista blanco. Y nada, como que medio que me incomodaba tener una formación, una educación como
para señoritas versus para, en ese momento yo decía para ciudadanas. Obviamente ahora tengo una visión un poco más crítica respecto de lo que es la ciudadanía, respecto de qué es lo que es la participación política dentro del Estado, pero fueron esas preguntas las que me empezaron como a abrir, como medio que acá no calza tanto, hay algo que hacer, me parecía injusto que por ser mujer nos pasaran algunas cosas. Creo que todas las mujeres además tenemos como experiencias con el espacio público, la forma en que nos vinculamos con, no sé, sexo afectivamente con otros, que nos hacen preguntarnos que por qué ser mujer nos lleva a algún lugar. Entonces, medio que fueron esas preguntas las que me dijeron como, bueno, aquí hay algo. Y primero partió como una curiosidad, después algún tipo de formación. Yo mi pregrado lo hice en Derecho, entonces como tomar el ramo de Género y Derecho, luego empezar a como leer un poquito más de un feminismo un poco más mainstream, como no sé, a la Simone de Beauvoir, entrar a entender que el género en ese, o sea, a la que era una posición en ese momento, que era que el género era socialmente construido y por ende podía cambiar, entonces comprometerse con esa posibilidad de que cambiase. Y así, más o menos fue ese el camino que me llevó de, no sé, como ser una niña curiosa, sin entender muy bien por qué ser mujer significaba tener una posición desprivilegiada en el mundo, a también entender que era mucho más complejo y había un sinfín de ramas que se enraizan para poder generar desigualdad social como la que vivimos, que no, o sea, que tiene que ver de manera muy radical para mí con el patriarcado capitalista supremacista blanco, pero que hay un montón de cosas que también se van cruzando, entonces fue eso más o menos. Una pregunta, Cecilia, porque, claro, tú me estás haciendo una Ceci, Ceci, descripción, muy ya, serio Ceci. Ceci, una descripción como intelectual del proceso. Sin embargo, tú mencionaste recién que estudiaste en un colegio de mujeres y además de monjas. Eso evidentemente implica una serie de cosas y sobre todo en el plano como en el plano que tú lo estás diciendo, como de la manera de relacionarse entre los seres humanos, esta relación con este ámbito metafísico, la divinidad, que además tengo la impresión de que la Iglesia Católica o la Iglesia en general tienen una visión muy patriarcal y en sus prácticas también. ¿Cómo fue para ti ese proceso interno, como de irse, que me imagino que implica una cierta conflictividad respecto a las cosas que de más pequeña te parecían que era lo correcto y que era también lo que correspondía? Me imagino que ahí hay un poquito un proceso interno para irse deshaciendo de ciertas cuestiones. Sí, a mí un poco que me parecía como injusto, como que en el colegio de hombres, que era el colegio que quedaba al lado de mi colegio separado, pero no, era como una teleserie de Sabatini, o sea, era todo muy los 90. Entonces estaba mi colegio, una calle, que eran 50 metros, y el colegio de hombres. Y en el colegio de hombres les enseñaban como, que yo tampoco creo que eso sea una buena educación, pero igual tenían una perspectiva como de que les vaya bien en la PSU, que vayan a la universidad, no sé qué, y el nuestro era como un colegio donde teníamos que ser como señoritas, como, no, en la licenciatura se tienen que ver muy bonitas, es importante que sepan hacer este tipo de cosas. Cuando teníamos esta educación que era tecnología, saber tejer un ajuar de guagua, no sé. Habían algunas cosas que te decían que ser mujer era un determinado rol, habían algunas cosas, o sea, para nosotros teníamos más ensayos de licenciatura que ensayos de PSU. Yo no estoy defendiendo a la PSU, creo que los secundarios son lo mejor que le ha pasado a Chile, creo que por fin pelear esa prueba que solo legitima el privilegio, lo más grande, pero aún así, dentro de las clases medias de colegios particulares subvencionados de provincia, la PSU es una forma, y que te digan como que es más importante verte bonita para la licenciatura versus tener un buen puntaje PSU, un poco te dice cómo en un pueblo como San Vicente, que será el pueblo donde yo vivía, se va como trabajando la división sexual del trabajo.
Entonces, claro, habían cosas que a mí me chocaban un montón del colegio de mujeres. Igual yo vengo de una familia donde, no sé, somos tres hermanas. Mi mamá tiene mucha personalidad, mi papá es una persona súper progre también. Entonces, nunca tuve una formación tan generalizada en mi espacio, digamos, en mi núcleo familiar. Ahora, igual se reproducían comentarios, o sea, escuché cosas tipo las solteronas, que eso es un comentario mega patriarcal que tiene que ver como que una mujer no se realiza si no tiene un hombre. Y ese tipo de cosas las fui viendo desde chica, me molestaban, me hacían ruido, no las entendía bien por qué me hacían ruido. Y después, no sé, me acuerdo en cuarto medio, tenía que hacer un discurso típico de estas cosas que hacen para lenguaje y comunicación. No sé si lo tuvieron que hacer, pero yo tenía que hacer un discurso. Yo no entendía mucho de feminismo, pero me acuerdo que busqué como derechos de las mujeres. Seguro que en la Encarta, seguro que salieron puras cosas liberales, mega insuficientes para lo que yo creo ahora, pero al menos en ese momento a mí me hicieron sentido. Y mi discurso de lenguaje y comunicación de cuarto medio era sobre los derechos de las mujeres. O sea, digo, esto es un tema que con distintas aristas y con distintas intensidades y con distintas, no sé, formas de encauzar las energías, me ha convocado desde bien chica. Antes más desde este como tema como más liberal, como de los derechos de las mujeres, la igualdad, y ahora más como en cómo construimos el mundo de otra manera, creo. Súper. Ceci, una pregunta porque claro, yo te voy a preguntar todo el rato desde una honesta ignorancia. Entonces, tú estás como caracterizando algo que por supuesto que para ti es muy natural entender, pero no necesariamente para mí y para otras y otros que estén mirando, es que tú estás caracterizando, por ejemplo, una cierta mirada liberal que se reconoce como feminista y diciendo que es insuficiente, que luego aparecieron otras cosas. Entonces, como a mí una de las cosas que yo admiro mucho del feminismo es que son capaces las feministas de reconocerse en feminismos distintos. Hablan de, hay muchos feminismos, cuestión que para una persona, por ejemplo, de tradición marxista como yo, hubiera sido, para mí no, pero era un pecado. O sea, los tipos escribían volúmenes de 300 páginas para decir por qué el compañero estaba equivocado y la línea correcta era tal. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son, según tus conocimientos, tu experiencia, como líneas principales del feminismo que conviven en este feminismo diverso y cuáles son, tal vez, si tú puedes, las que a ti te hacen más sentido y por qué? A ver, ay, no sé, ¿eh? O sea, voy a intentarlo. Yo creo que mi primera aproximación al feminismo tenía que ver más con un feminismo como de la igualdad, creo. Como que me hacía ruido, y yo creo que tiene que ver también como cuando te aproximas al privilegio y lo ves de cerca, pero sabes que ser mujer va a ser una limitante para ese privilegio. Entonces creo que ahí hace mucho sentido el feminismo de la igualdad, que es como o el feminismo liberal, que es como impulsar como una igualdad de derechos, como, no sé, ganar lo mismo por hacer lo mismo, y que no, que parece muy obvio, pero no es tan obvio. Eh, pero después te vas dando cuenta que el feminismo no tiene que ver solamente con el Estado, ni con ni una disputa por los derechos, sino que también, al menos para mí, son preguntas políticas, epistemológicas, que tienen además como una vocación de organizar la sociedad de otra manera. Entonces, a ver, yo no sé si te podría decir como cuál es mi feminismo en este momento, pero sí creo que hay, no sé, como son para mí distintas preguntas que se hacen desde distintos lugares. Me gusta mucho como eso, como creo que en el feminismo hay como una, no sé, voluntad de preguntarnos las cosas y dialogar sin como tener que descartarnos mutuamente. O sea, a ver, yo creo que es necesario una alianza con el feminismo liberal que promueve la igualdad de derechos. O sea, creo que es necesaria la igualdad de derechos. Ahora, creo que mis energías feministas al menos,
que eso es algo que uno aprende con el feminismo, cómo se cuidan y cómo se gastan las energías propias, va por otro lado. Y va por otro lado, pero tampoco va, o sea, va por otro lado también moviéndome dentro de las preguntas que los distintos feminismos nos hacemos. O sea, creo que he aprendido mucho, por ejemplo, no sé, como del feminismo decolonial o las feministas de la Abya Yala, que rescatamos esta capacidad de construir una teoría y una práctica feminista fuera de la modernidad occidental, o sea, fuera de esas categorías con las que nos hemos criado, con las que hemos aprendido a militar políticamente y decir, no, no, o sea, nosotros podemos pensar un feminismo fuera de esos binarismos propios de la modernidad occidental, propio de, o sea, fuera de la forma, la solución política, orgánica, que se da institucional, que se da dentro de ese feminismo, que podemos pensar desde la comunidad, que podemos pensar más allá de la estructura de pensamiento, poniendo como el cuerpo y los territorios como una centralidad política. O sea, eso yo lo rescato un montón del feminismo decolonial, el feminismo de la Abya Yala. También hay, no sé, un ejercicio que hace como el feminismo materialista, como la Fedich y otras feministas materialistas, que es poder como historizar la reproducción social. Digamos como, a ver, yo creo que el marxismo como método, que es decir, como, a ver, la historia se construye con las relaciones sociales de producción y reproducción de la vida, es un método muy interesante, pero creo que lo que le faltó un poquito a los marxistas, quizás, es poder historizar la reproducción social. Entonces, cuando vienen estas feministas marxistas, más que marxistas materialistas, que son capaces de decir como, a ver, la reproducción social, la forma en que se reproduce la vida, la forma en que nosotros estamos vivos mañana, en que se lavó la ropa, que se compró la comida, etcétera, también es una actividad política, o sea, una actividad politizable. Creo que es muy interesante también, o sea, yo rescato ese ejercicio que hacen las feministas materialistas. También un poco como el feminismo queer, me gusta mucho como quizás a ver, ¿cómo decirlo? Quizás como el movimiento epistemológico que hacen, como el movimiento y la forma de acceder al mundo, de conocerlo, en torno a preguntarnos por qué tenemos que asumir que solo hay dos géneros, por qué tenemos que asumir que el sexo es biológico y el género es construido, por qué tenemos que asumir que el deseo es una cuestión permanente y no puede ser fluida, por qué la identidad es algo a lo que hay que adscribir o sea, ¿por qué no se puede ir construyendo? Me parece que el registro epistemológico de el feminismo queer o el postfeminismo queer me parece que es una de las cosas más interesantes o las preguntas más interesantes que nos pueden pasar como feministas. Creo que son una de las tensiones que nos hacen pensar que nosotras vamos por construir un mundo distinto y no solo por relacionarnos como iguales. No sé, no sé, hay un montón de preguntas feministas que yo estas como los feminismos les digo las preguntas feministas, o sea, no puedo dejar de pensar en las feministas negras que se hicieron la pregunta sobre si el feminismo blanco, clase mediero, ilustrado en Estados Unidos le hacía sentido, o no puedo dejar de pensar sobre la feminista indígena, las feministas mapuche, que se están haciendo unas preguntas muy interesantes que no tienen solo que ver con la igualdad, sino tienen que ver con epistemologías, con formas de conocer el mundo muy creativas. Entonces, no sé, si tú me preguntáis como qué feminista soy, no sé, creo que soy una persona que me gustan las preguntas, entonces me muevo entre distintas preguntas, las rescato, me interesan, estoy como ahí, no sé si te respondí. Quizás me extendí, perdón. No, o sea, no, todo lo que queríamos escuchar y más. Ahora, otra perspectiva, Ceci, que uno puede mirar, porque una de las cosas maravillosas del feminismo, considero yo, es que es al mismo tiempo una teoría, y como tú dices, incluso una epistemología, etcétera, pero también es una práctica, ¿cierto? O sea, es una cuestión que tiene las dos dimensiones. Entonces, una manera de reconstruir es la que acabamos de hacer, que tiene que ver como con ver, como tú muy bien lo dijiste, que así lo voy a asumir de adelante, cuáles son las preguntas. Las preguntas son distintas y eso genera distintas corrientes. Otra manera es historizar la lucha feminista. Que parece, lo digo con una modestia exigible, que se ha teorizado o se ha mirado como estas olas. ¿Cómo tú puedes contarnos
cómo ha ido evolucionando la lucha feminista, la práctica feminista, el problema, y si pudiera, yo sé que es difícil lo que te pido, mezclar un poco, porque a veces tengo la sensación de que miramos esta evolución de la lucha feminista desde una perspectiva más bien europea, pero entiendo que hay una cuestión también en Chile, que va paralelamente, pero que es una conversación, que no son necesariamente las mismas en Latinoamérica. Eso, Ceci, como lo que nos queráis hablar de esa dimensión. Uy, qué difícil ordenarme, aparte que no es lo que me caracteriza, soy súper desordenada, tendría que tener unos apuntes y no los hice, perdón, no hice la tarea. A ver, yo creo que efectivamente, a mí no me gusta mucho tanto lo de las olas, porque en general, por lo mismo que tú decías, y suelen ser súper eurocéntricas para historizar el feminismo, o los feminismos. Lo que sí rescato de las olas, que me parece bonito como concepto, es que ningún movimiento feminista está aislado del anterior. Digo, todas nosotras dependemos. Esas son las olas. Cuando uno mira el mar, ve que las olas están súper conectadas. Las olas no aparece una ola sola, sino que una ola es parte de un movimiento. Entonces, creo que eso es lo lindo de esa forma de mirar la historia del feminismo. ¿Aló? ¿Me escucháis? Que parece que se me descargó el No, audífono. perfecto, ¿Me te escucho escucháis? perfecto. Sí, te escucho No. perfecto. A ver, no, pero igual te sigo. ¿Me escucháis? Sí, yo te estoy escuchando perfecto. Ah, ya no, ¿Tú a entonces mí? no se había descargado. Sí, perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo sobre las olas es que me parece que como movimiento, como forma de mostrar la manera en que los momentos feministas están conectados es muy interesante, pero creo que la forma en que nos han enseñado las olas feministas suele ser muy eurocéntrica. Creo que en Chile tenemos otras olas y otras olas que han sido muy interesantes. O sea, no sé, en Chile, creo que en 1875, soy pésima para las fechas, soy mala para las fechas y mala para los trámites, eso no se me da. Pero sí, eh, hubieron feministas que en un momento fueron a San Felipe a tratar de votar cuando las mujeres todavía no podían votar y lo que decían era como, bueno, pero es que aquí no dice explícitamente que las mujeres no pueden votar, entonces tuvieron que decir explícitamente que las mujeres no podíamos votar. Después hubieron mujeres muy interesantes que dentro de su contradicción o la contradicción propia de su existencia en la salitrera se organizaron por la reproducción de la vida, luego hubieron mujeres que se organizaron en torno al voto, luego nuevamente, luego hubieron mujeres que dentro de los partidos políticos dieron discusiones muy interesantes respecto de las limitaciones de la izquierda del siglo XX para entender un proyecto transformador. Luego hubieron mujeres que dentro de sus territorios se organizaron para sostener la reproducción de la vida en un contexto de adversidad, como por ejemplo son las ollas comunes en la dictadura, las mujeres que se organizaron por la vida en contextos de represión brutal, como es la dictadura chilena, bueno, en este momento eran 70 y algo, 80. Entonces, no sé, creo que, y como, a ver, hay una historización que hace la Julieta Kirkwood que no puedo sino nombrarla porque me parece muy interesante, que ganas de, no sé, como este comercial de Sebastián Silva, muy snob, pero como con quién te tomaría un pisco Mistral, seguro me lo tomaría con ella, qué ganas de preguntarle qué hacemos en este momento, o sea, no, qué ganas de, o sea, eso, creo que las olas son un lindo movimiento, pero creo que en América Latina y particularmente en Chile hay una periodificación que es distinta, pero sí que es reconocible, sí que el movimiento feminista contra la dictadura es interesante. Entonces, nada, no sé si te logro responder o soy Sí, muy sí, perfecto. desordenada, pero tampoco me quiero No, pegar tanto en eso porque creo que si no, no. Bueno, eso. súper. Acercándonos al presente, Cecilia, yo tengo la impresión, esto por supuesto que corrígeme, pero que el Me Too
y el 8M son dos eventos de distinto tipo, pero eventos que hacen que este feminismo que ha ocurrido siempre, como tú dices, en distintas dimensiones, pero que ha sido invisibilizado por la propia lógica patriarcal hegemónica, aparece y es más o menos una evidencia que en Chile el movimiento social que tiene más capacidad de convocar es el feminismo. Entonces, Sí, ¿cómo valoras tú esa emergencia, tanto quizás en el plano como más comunicacional, que es el Me Too, pero también en el plano concreto territorial, que es el 8M y sus marchas mundiales? o sea, yo creo que es muy distinto el Me Too del movimiento feminista latinoamericano. Creo que es súper distinto, sin querer como despreciar lo que hicieron las compañeras, que en un contexto tan adverso como el mundo del cine, que yo soy una cinéfila, pero como el mundo del cine en Los Ángeles, el cine más mainstream, poder empezar a denunciar la violencia sexual y la violencia de género que ocurría en ese contexto, respeto. Por muchas diferencias que pueda tener con la salida política más liberal que pueda tener el Me Too, en general, igual respeto que hayan compañeras que en su mismo contexto empezaron a hacerse como a decir como no es justo, que porque somos actrices, porque siempre son directores, porque ya, bien. Pero creo que es muy distinto el feminismo latinoamericano. Yo creo que el feminismo latinoamericano y quizás particularmente el feminismo chileno, el feminismo argentino, hay una voluntad política de ser un antagonismo con los gobiernos de derecha. O sea, yo creo que el 18 de octubre chileno tiene una relación muy importante con el 8 de marzo chileno del 2019. O sea, creo que de los que nunca habíamos ido a una marcha tan grande como ver ese 8 de marzo del 2019 y estar ahí y decir como, uy, está pasando algo. Ya no es, o sea, quienes llevábamos mucho 8 de marzo y habíamos ido cuando éramos 2000, 3000 y era todo muy triste, ver todo esto y era como, está pasando algo y además ese algo tiene una voluntad política de antagonizar con el poder. O sea, no sé, como a mí me encanta, yo siempre digo como que me gusta mucho ese grito como Piñera, Piñera fascista te va a derrocar una horda feminista, me parece muy político, me parece súper político, como que lo que estamos diciendo es que nosotros antagonizamos con el fascismo, que estamos dándole la pelea al fascismo latinoamericano, que tenemos una capacidad de convocarnos, organizarnos, poner voluntad, de energía, etcétera. Entonces, no sé, no sé si quería que hiciera una comparación o ya me perdí con la pregunta, No, no, pero a mí me parece perfecto. que ambos son como interesantes, pero veo distinto lo que estamos haciendo las feministas en América Latina o lo que estamos haciendo. Yo me siento como en dos lados igual, porque sigo participando en Chile, medio que estoy en Chile, voy a Chile como en un mes más, estoy un poco acá con las feministas migrantes, que además las feministas latinoamericanas migrantes somos súper organizadas y como que damos hartas peleas, entonces como que hay una capacidad política del feminismo ahora, además de ser transfronterizo. Somos transfronterizas, entendemos que esto no se gana si no es en todas partes y no se gana sin una forma alternativa de organizarnos, de organizar la sociedad, de organizar nuestros afectos, de organizar nuestros deseos. Entonces por ahí creo que es como una politización radical de la vida, finalmente. Ya. Me interesaría, Cecilia, si tú quieres y nos puedes contar cómo, eh, de nuevo, súper desde la ignorancia, pero esta idea de interseccionalidad que eventualmente puede sonar una cuestión bien abstracta, qué sé yo, en este momento, de algún modo, yo aquí estoy poniendo un eslogan, discúlpame si me equivoco, tú lo estás viviendo, porque tú eres una mujer feminista, o sea, eres mujer primero, además eres feminista, y en este momento estás en un país que no es el tuyo, y por lo tanto eres migrante, entonces desde tu experiencia o si quieres desde una cuestión más teórica, ¿cómo se puede explicar esta lógica de interseccionalidad? ¿Qué significa eso? Mira, yo igual en un momento tuve reticencias al concepto, entonces todavía no me siento tan parte de ese concepto, lo reconozco. Me parece una forma de aproximarse al mundo muy útil. Creo que es muy importante entender que no somos una subalternidad, sino que se pueden
No sé, uno puede, no es lo mismo ser mujer que ser mujer migrante, no es lo mismo que ser mujer racializada migrante, no es lo mismo ser mujer racializada migrante lesbiana o mujer trans. O sea, creo que, a ver, poner, de la política institucional o algo así. Como ustedes hicieron una profunda reflexión de hasta dónde la parlamentaria o como se le llame, podía llegar, cuáles eran las cosas, las peleas políticas que estaban por fuera de eso o más allá de eso. ¿Podéis contarnos un poquito sobre esa reflexión y esas preguntas que se hicieron en ese momento? o sea, yo creo que hay diferencias tácticas respecto, básicamente somos todos humanos con cuerpos limitados, somos materialistas y por ende sabemos que aquí se acaba. O sea, y creo que muchas veces tiene que ver dónde ponemos la energía. Para algunas de nosotras, yo creo todavía que hay muy pocas posibilidades de construir una política feminista al interior del Estado, porque el Estado es una expresión política de la modernidad occidental que tiene ciertos principios de los cuales yo creo que el feminismo del que estamos construyendo, que estamos intentando, no se siente convocado y siente que por ahí no va. Pero sí creemos que hay que tener alianzas tácticas con sectores que den disputas institucionales, pero al menos yo y gente con la que yo me siento cercana, creemos que hay que dar disputas por construir poder o construir formas alternativas de organizarse más allá del Estado. Y por ahí vemos ahí ciertos límites y también ciertas formas de orientar nuestras energías y de cuidarlas en otros lados. Entonces, esa fue una de las diferencias por las que yo también dejé de militar en el movimiento autonomista en el proceso de convergencia. O sea, yo respeto lo que están haciendo, yo voy a votar a prueba, o sea, que eso no quede duda, pero creo que hay algunas limitaciones respecto de la forma de construir al interior del Estado que estamos viendo con algunas compañeras feministas y que creemos que también se pueden hacer de otra manera. Entonces, son diferencias tácticas que son parte de construir políticamente en esto, pero nada, eso, no sé. Ya. Porque tú me dijiste y quiero ser respetuoso de tu tiempo, partimos tarde y eso no fue tu responsabilidad. Además, ¿Cómo? 3 de la mañana y es súper tarde. Sí. Perdón, Si me permitís, sí. dime tú si podemos hacer un par de preguntas más o no. Sí, un par, yo creo que me puedo llevar unos 10 minutos más máximo. ¿Puede ser? Súper. Muchas Ya. gracias. Básicamente hay una cuestión que a mí me parece muy interesante y se me ocurrió a propósito de esta cuestión de que estamos hablando del Estado y como, ya, filo, ¿por qué se me ocurrió? El punto es como, no solo, como tú muy bien decías delante, no solo la pelea tiene que ver con el ámbito como de la producción y reproducción, sino que también hay una pelea que podría llamarse, tal vez mal, pero cultural, o que es otro ámbito, el ámbito de la hegemonía, tiene muchos nombres. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver, que a mí me parece un tema central del feminismo actual, de lo que yo veo, me refiero a lo que yo veo, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la violencia de género, que se manifiesta de todas las maneras que a uno se le puede ocurrir. Y entonces, en ese sentido yo te quería preguntar, porque yo me acuerdo que una vez tú contaste que ustedes en algún momento fueron de las que iniciaron esta idea, por ejemplo, de armar un protocolo para regular las relaciones intersubjetivas al interior de las formaciones políticas que antes probablemente no existía. Y eso también fue permeando las universidades y un montón de espacios. Entonces, lo que te quiero preguntar es, desde el punto de vista como de la violencia, ¿de qué manera crees tú que hay que avanzar? Porque por un lado, claro, están los protocolos, que es como lo mínimo, supongo yo, pero supongo que hay algo más allá, que en algún momento el deseo tiene que ser entendido de otra manera, este tema de la cosificación, todo ese rollo de la violencia de género y etcétera. ¿Cómo crees tú que podemos avanzar en eso? Ya. No sé, a ver, primero como que creo que eso como que parecía como que nosotros éramos pioneras en el protocolo. Yo creo que había pocas organizaciones que tenían protocolos de acoso, pero también creo que estábamos medio que varias o muchas feministas politizándonos al mismo tiempo, entonces
no creo que tuviésemos un monopolio de esa pregunta, sino que creo que también fue simultánea en varias compañeras. Y creo que efectivamente la violencia sexual y la violencia física suelen ser las formas más, no sé, aprehensibles de la violencia de género, pero como tú lo decís, creo que estamos por todo, la forma en que nos vinculamos, la forma en que deseamos, no sé, creo que la responsabilidad afectiva, por ejemplo, que es un concepto que solo desde los feminismos medios poliamorosos que se están haciendo, porque también hay mucho debate en torno a cómo crear, querer, desear, cuidar fuera de la monogamia, no sé, hay un montón de cosas con todas las limitaciones que podemos tener, quienes hemos sido criados, criades en el patriarcado capitalista y que no es fácil querer, desear, amar, cuidar, etcétera, fuera de esa norma. Creo que también vamos para allá, o sea, creo que vamos por una forma alternativa. O sea, para mí, la familia nuclear es una forma en que el patriarcista expresa la organización social, y entonces creo que sí, o sea, no es que uno no pueda amar a otra persona, pero creo que si la forma en que nos vamos a organizar es tan poco alternativa a la forma del patriarcado capitalista de organizarse, que es como dentro de una familia nuclear, heterosexual, dentro del matrimonio, comprándose una casa, poniendo al hijo en el colegio privado, no sé qué, no es tanto lo que estamos haciendo como feministas. Creo que la pregunta tiene que ver más que nada con cómo vivimos de otra manera. Y por eso sé que suena súper insistente, pero creo que en verdad es sencillo, como vivir de otra manera, preguntarnos cómo vivimos de otra manera, y eso es cómo vivimos nuestros afectos, cómo vivimos nuestros deseos, cómo vivimos nuestro día a día, cómo vivimos nuestra orientación política, cómo canalizamos nuestras energías, dónde hacemos esto. Entonces, creo que el espectro es súper amplio, hay mucha creatividad que podemos volcar ahí. Nada, no sé, tampoco quiero extenderme porque la hora, pero eso. Súper. Ya, lo último son dos jueguitos, Ceci, súper rápido, que tienen que, el primero es si fueras, yo te voy a decir si fueras tal cosa y tú me dices con qué te identificaría respecto a ese tal cosa. Por Soy ejemplo, si pésima, fueras, ¿ya? intentémoslo. Ya hoy día ya partimos así, nada puede salir peor. Eh, si fueras, por ejemplo, una canción, ¿qué canción serías? Ay, no sé, siento que debería decir una mujer, obvio, pero solo veo un afiche que tengo en mi cabeza, en mi pieza, en mi habitación, que dice Is there life on Mars? Entonces me imagino como Life on Mars, porque tengo como una playlist que le llamo Canción para mi muerte, que es como canciones que quiero que suenen en mi funeral, y ahí está como Life on Mars. No sé, quizás si me lo pregunto más, no sé, no sé, es que a mí me cuestan estas cosas, pero bueno, dale, otra pregunta, que venga la siguiente. Si fueras un libro, ¿qué libro sería? Ahora estoy mala para los libros, a ver, ¿qué podría ser? Sé que los diarios del cáncer de Audre Lorde, que me los leí hace poco, me parecieron de las formas más brillantes, creativas, feministas, críticas de aproximarse a una enfermedad. Creo que podría, en este momento podría decir eso, pero soy cambiante, ¿eh? Te podría haber dicho otra cosa mañana o en 5 minutos más, Sin pero creo duda, que eso es... es un juego y es como aquí, en este momento, aquí y ahora lo que se te ocurra, un color, ¿qué color sería? Uno no necesariamente está de acuerdo consigo mismo, así que bueno, eso te puedo decir ahora. Ya, un Otra cosa, color, si fueras un color, azul o negro. si fueras, ah, Ya, azul, azul, dejémoslo. si fueras una palabra, ¿qué palabra serías? Ay, qué palabra me gusta, curiosidad. Curiosidad en catalán, pero curiosidad me gusta mucho. En general, Súper. como suena y lo que es. Y lo que soy también. Soy muy curiosa. La última, si fueras una consigna, ¿qué consigna sería? Se va a caer, mira, me lo tatué. Se va a caer. Porque además no solo se va a caer el patriarcado, se va a caer esta forma de vida, se van a caer los cuerpos, se va a caer muchas cosas. Me encanta decir se va a caer. Eso voy a hacer. Esa es mi consigna. Es la Súper. única cosa con la que tengo convicción.
Ya, y lo último, en la medida de tu tiempo, te voy a nombrar algunas mujeres y tú me dices qué es lo que sientes o qué es lo que piensas. Primero la Gabriela No, por Mistral. favor. Nada, lo máximo, Gabriela Mistral. Tuve un club de lectura con unas amigas hace unos años y nos pusimos a leer a la Mistral y nada. ¿Qué se puede decir con ese nivel de hermosura, dolor, preguntas, corazones rotos, feminismo? Una intensidad demasiado interesante. Todos mis respetos con Gabriela Mistral. La Violeta Parra. Bueno, es que me estáis nombrando puras mujeres tan interesantes. O sea, Violeta Parra tiene. O sea, a mí me pasa que a veces, como que desde fuera, que lo he visto también, como el año pasado, fui editora como Violeta Parra y Víctor Jara, y yo, respetando mucho a Víctor Jara, igual a mí con Violeta Parra me pasa que tiene una capacidad de romperme el corazón cualquier canción. O sea, como que es como canción, Violeta Parra, chic, chic, corazón roto. O sea, no sé, es una sensibilidad especial, me parece increíble su creatividad y su forma de involucrarse y capaz de transmitir así emociones, sentimientos. Yo respeto mucho a la gente emo, yo soy emo, Violeta Parra emo, es del National Club. Te iba a preguntar por la Julieta Kirkwood, pero ya hablaste, pero si quieres decir algo más, siempre Me faltan palabras para ella. Con Julieta Kirkwood me gustaría tomar un vino y preguntarle qué podemos y conversar del contexto. Con ella me gustaría conversar del contexto político, porque con la Gabriela Mistral y con la Violeta Parra me gustaría irme en la bola emo de las emociones y la creatividad y de todo lo que, no sé, a mí me parece demasiado importante eso en nosotras, en todes. Pero con la Julieta Kirkwood me gustaría sentarme y conversar tomando un vino, por supuesto. Quizás fumar un pito, no sé si, no sé. Con la Donna Haraway, que no sé si viene en la lista, pero con Donna Haraway es con la persona con la que yo me quiero fumar un porro siempre. Pero con Julieta Kirkwood me gustaría conversar del contexto político chileno actual. Mariel Franco. Nada, o sea, ¿qué vamos a decir sobre las feministas que están peleando contra el racismo y contra el fundamentalismo en Brasil? O sea, creo que para mí, no sé, si no sé cuál es el público de este programa, pero la gente que me conoce sabe que para mí el encuentro, el EFLAC, el Encuentro Feminista Latinoamericano de Mujeres, que yo fui el 2017, que fue en Montevideo, escuchar a las feministas brasileñas y escucharles la pelea contra el fundamentalismo que estaban dando, fue tan rompecabezas, me cambió la percepción del mundo que nada, yo con Mariel Franco y con todas las mujeres feministas en Brasil que están dando la pelea con un fundamentalismo durísimo, todo mi respeto, toda mi admiración y me pongo detrás de ellas para lo que sea. Ya, Cecilia, Ceci, te quiero agradecer infinitamente. Yo sé que allá son como las, no sé, 3 de la mañana. Hiciste un El tremendo cuarto. esfuerzo para poder, 3:15, cacha, para poder estar en este programa, que es un programa súper humilde, que está partiendo, donde no hay mucho que ganar más que poder conversar y compartir. Entonces, te agradezco infinitamente. Estamos en una fecha muy significativa para el pueblo chileno y no sé, me gustaría pedirte a ti que nos dijeras si quieres alguna cuestión para la gente que querís, para tu familia o para el pueblo chileno, para las compañeras chilenas, lo que tú quieras de despedida. No, o sea, yo creo que el 11 de septiembre siempre es una fecha súper dura para todos nosotros, porque es como la fecha de recordar cómo se nos vino encima una derrota que no solo desarmó un proyecto político, sino que también nos desarmó como nuestra posibilidad de creer en otra cosa y nos metió en un silencio muy largo y muy difícil. Y creo que estamos en un buen momento. Yo me siento como en ambas partes, entonces como que estoy allá, acá, viajo a Chile, vuelvo, no sé qué. Creo que podemos ganar. Creo que existe el miedo a un nuevo hoyo transicional terrible, pero creo que por primera vez, no, a mí me gusta mucho como una de las cosas que se escribieron en las paredes en Chile, que creo que ha sido lo más lindo de todo, o sea, dentro de las cosas más lindas de este proceso, como ahora que nos soltamos, o sea, ahora que nos encontramos, no nos soltemos, creo eso.
O sea, no nos soltemos, nos tenemos, vamos a construir de otra manera, hagámoslo, hagámoslo, vivamos de otra manera, se puede todavía. Así que nada, eso. Eso es la única forma de Muchas, honrar también del proyecto político de otros que nos antecedieron. Si son nuestros compañeros los que lo hicieron antes nomás y están con nosotros en nuestra memoria, no están olvidados, es súper importante que no los olvidemos y que sigamos, aunque parezca poco fértil la lucha, sigamos pidiendo justicia. La disputa por la memoria es algo muy importante y ahora más que nunca. O sea, nosotros, ojalá que como generación no necesitemos un museo de la memoria para entender lo que nos pasó ahora. La gente que se nos murió ahora, los mutilados que tenemos ahora. O sea, hay mucho todavía por hacer. Entonces, nada, eso. Yo también te doy las gracias a ti por haberme invitado hoy. No sé por qué me invitaste, pero bueno, creo que algo de conversación sería. la razón de por la que te invité, creo yo, se explica en lo que conversamos. Muchas gracias, Ceci. Bueno, gracias. Muchas A gracias ver, a todas y todos los que miraron. A pesar de todos los problemas técnicos, vamos a trabajar para poder mejorar eso, pero espero y estoy convencido que el contenido vale la pena. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos.